Buenas tardes, mis queridos niños. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. En esta tarde estamos aquí una vez más delante de la presencia del Señor. Le vamos a dar gracias por esta clase, por lo que ha puesto el Señor en mi boca. Señor, te doy las gracias en esta tarde por esta hermosa palabra que tú pusiste para que yo pueda hablar a los niños, Señor. Gracias te doy. Ayúdale, Señor, a los niños que ellos puedan entender de tu palabra, Señor, que abre su mente, su corazón, para que su palabra quede guardada, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos niños, en esta tarde Dios ha puesto en mi boca que hable sobre el joven Samuel. Samuel, vamos a leer Samuel 3, del 1 al 11, y veamos lo que nos dice Samuel. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios, la lámpara de Dios que todavía estaba encendida. Y el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Yo te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor llamó a Samuel y se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me ha llamado usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Y aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ves, acuéstate, le dijo. Si alguien te vuelve a llamarte, dile: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí, así que Samuel se fue y se acostó en su cama, y entonces el Señor se acercó y le llamó de nuevo: Samuel, Samuel, habla, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo lo que oigan le quedará retumbando en los oídos. Miren, mis queridos niños, lo que dice la palabra del Señor. No sé, mis queridos niños, cuántos de ustedes conocen la vida de Samuel, pero Samuel era, su madre se llamaba Ana y su padre Alcana, ¿no? Su madre Ana no podía tener hijos, pero un día ella se fue al templo orando, clamando, pidiéndole al Señor, pues el Señor le concedió tener un hijo. El sacerdote que estaba allí pensó que ella estaba ebria, pero no estaba ebria, ella lo que estaba era orando. Y cuando él se acercó y le dijo que vaya afuera porque ella estaba ebria, ¿no? Entonces ella dijo: no, estoy orando pidiéndole al Señor. Entonces el Señor le concedió ese hijo, y ella en todo lo que ella estaba alegre por haberle concebido ese hijo, ella ofreció a dar a su hijo cuando ya esté destetado, para que sirviera en la casa del Señor, se criara en la casa del Señor. Así, así hizo ella. Cuando ya Samuel tendría unos 10 años, o 8 o 9, no sé, pues a esa edad más o menos, él fue, su madre fue, y pueden ver ustedes aquí, miren, podemos verlo aquí, ¿no? Cómo su madre está llevándole al templo a entregarlo al templo donde Elí era el sacerdote de ese templo. Y ella lo fue a dejar ahí, ella cumplió con su palabra, dejar al niño ahí. Le habrá sido muy difícil dejarlo, pero ella
En agradecimiento que Dios le hizo dar un hijo, ella fue y lo dejó. ¿Para qué? Para que sirviera a la casa del Señor, para que él estuviera ahí sirviendo. Y dice que él trabajaba, él todo lo que ayudaba a Elí, él trabajaba, servía, eh, como podía hacer barrer, pasar, como le digo, pasar los utensilios, todo lo necesario, lavar lo que había que lavar de los utensilios que utilizaban allí, ¿no? Entonces él en todo momento lo servía. Y se fue creciendo así en, en las cosas del Señor, mirando y sirviendo las cosas del Señor. Pero dice que él iba aprendiendo con Elí. Y dice que Elí ya le ponía a administrar, cuando ya era joven ponía a administrar y él administraba delante de Elías, él administraba. Pero él aún todavía no había tenido ese encuentro con Dios, Samuel. Solamente él hacía lo que Elí le decía y él administraba. Pero dicen que cuando ya él era joven, el Señor lo llamó un día, ¿no? Y le dijo que le llamó por 3 veces, porque ya Elí era ya un hombre anciano y ciego, y no había, en aquel tiempo dice que carecían de, de la palabra del Señor los israelitas, y los israelitas deseaban, ¿no? Deseaban que hubiera un profeta en medio de ellos, así como fue el profeta de Moisés, como fue Josué, como fue Gedeón. Ellos también querían un profeta, ¿no? Y entonces ahí fue cuando el Señor llamó a Samuel, le dijo: Samuel, Samuel. Y él rápido se levantó cuando dormía y contestó, y dice que él dijo: heme aquí, Señor. Y creía él que era Elí quien lo llamaba, y se iba corriendo a la habitación de Elí a llamarle a ver qué era lo que quería. Pero Elí le dijo: no, no, hijo, yo no te he llamado. Y así la segunda vez también le pasó igual, le dijo: no, no te he llamado. Y la tercera vez igual. Pero el Señor abrió los ojos de Elí para que viera que era el llamado de Dios. Entonces fue el llamado de Dios. Por eso le dijo Elí: contesta el que te llama y dile: heme aquí, mi Señor, aquí está tu siervo. Entonces cuando él volvió a llamarle el Señor, porque él lo llamó, porque él dormía ahí, porque él vivía en la iglesia, él dormía en la iglesia allí. Y dice que él, antes de apagar la lámpara, que donde él, en su cama, donde él dormía, pues allí era cuando escuchó la voz del Señor. Entonces Elí vino y escuchó la voz del Señor, y ya ves lo que le dijo, ¿no? Que él, que quería que, que Dios estaba con él. Él recién estuvo ese encuentro maravilloso con el Señor, porque él no tenía ese encuentro maravilloso del Señor. Y entonces el Señor ahí le habló y le dijo que iba a hacer algo en el pueblo, que iban a quedar retumbando sus oídos, ¿no? Porque en ese momento Dios puso a Elías como profeta del Señor. Miren, mis queridos niños, este niño que fue ofrecido a la iglesia a servir, así nosotros también, ustedes, mis niños preciosos, ustedes también van a la iglesia. ¿A qué? A servirle al Señor, a darle al Señor todo lo que ustedes puedan. No vamos a la iglesia a, a jugar, no vamos a la iglesia a estar entretenido en otra cosa, sino vamos a escuchar la palabra del Señor para aprender más de las cosas de nuestro Señor, para que Él nos hable, para que Él nos diga, Él nos dé una visión de lo que nosotros podemos hacer el día de mañana. Y así como Elías, ustedes van creciendo y creciendo, y cuando ya ustedes sean jóvenes, pues pueden salir y predicar la palabra, pueden ser profetas, predicadores, pueden ser lo que Dios quiera que ustedes sean, pero siempre dentro de la palabra del Señor, haciendo las cosas, no importa. Miren cómo era Samuel. Samuel barría, Samuel pasaba, quizás pasaba el mocho en la iglesia, haber pasado
haber ido, pasarle un vaso de agua a Elí, estar en la iglesia, arreglando los adornos, haciendo cosas, eh, que quizás también hacían como hacían el, el vaso del vino donde ellos hacían que hacían de bendecir. Todo eso, lo de haber lavado. Él dice que él trabajaba cada día más y más a medida que él iba creciendo. Así ustedes también, mis queridos niños, a medida que ustedes vayan creciendo, a medida que ustedes vayan teniendo ese conocimiento, el Señor va a abrir vuestros ojos espirituales para que ustedes vean en la área en que puede servirle, en la que ustedes puedan predicar su palabra, en la cual nosotros hablemos la palabra de nuestro Dios sin tener vergüenza, sin tener temor de nada, porque nuestro Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nadie contra nosotros. ¿Verdad, mis queridos niños? Espero que esta palabra pues haya llegado a vuestros corazones y que el Señor me los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, por haberme puesto esta palabra en mi boca, Señor. Bendice a cada niño, Señor, a cada padre, a sus padres, Padre Celestial, que ellos puedan escuchar de tu palabra, Señor. Que esta palabra quede en ellos, Señor. Padre mío, que tengan una buena semana. Bendícelos, guárdalos, protégelos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.